todas y vamos a empezar con esta actividad. Entonces, para esto os voy a presentar a nuestros islaris. Lucía Echeverría eta Richard Weldy. Eta aurrera. Ongitori, bienvenidos, bienvenidas. Vamos a dividir la charla un poco en dos partes. Voy a hablar primero un poco sobre el contexto y el proyecto en sí mismo de CAF en Palestina, explicar un poco el trasfondo histórico y qué significa este proyecto, la participación de una empresa vasca en el proyecto de colonización israelí de los territorios ocupados palestinos. Y luego Lucía va a hablar un poco de lo que se está haciendo aquí, la campaña aquí en Euskal Herria y en plan internacional para poner fin a la participación de CAF en este proyecto ilegal. Como dije, para entender bien la naturaleza del proyecto y la gravedad del proyecto, hay que remontar un poco en la historia, volver 120 años atrás. El sionismo, la ideología que llevó a la creación del Estado de Israel, nació en la segunda mitad del siglo XIX y es hijo de ese tiempo, es hijo de ese periodo de imperialismo cuando las grandes potencias occidentales, el Imperio Británico, Francia, Estados Unidos y Alemania sobre todo, estaban colonizando el mundo entero. Y el sionismo se creó en este entorno y bebió del espíritu del colonialismo. Y en 1917, en plena Primera Guerra Mundial, los líderes del movimiento sionista lograron convencer al gobierno británico de que al Imperio Británico le convenía crear un hogar, lo que ellos llamaban un hogar para el pueblo judío en Palestina. ¿Cómo lo lograron convencer? Porque dijeron que iba a ser un baluarte, un sitio estratégico para Occidente en un lugar tan estratégico como es estar justo al lado del canal de Suez, que era algo vital para el funcionamiento del Imperio Británico. Hay otro aspecto que hay que tomar en cuenta para entender un poco cómo fue el impulso que dio el Imperio Británico a la creación de Israel. Da la casualidad que casi todos los miembros de aquel gabinete del gobierno eran personas antisemitas convencidas. Y ellos veían en la creación del Estado de Israel una forma cómoda para conseguir el éxodo de la población judía de Europa. O sea que iban a conseguir dos cosas, matar dos pájaros de un tiro.
La versión autorizada de la historia olvida muy cómodamente el hecho de que había en ese gabinete que aprobó la famosa declaración de Balfour, que fue el pistoletazo de salida de la creación de Israel en 1917, que en ese gabinete había un ministro judío, Edwin Montague, y da la casualidad que el único judío en el gobierno estaba radicalmente en contra de la creación del Estado de Israel. Él dijo textualmente: los judíos no tienen ninguna conexión intrínseca con Palestina y no tienen derechos sobre esta tierra. Y también pronosticó que en poco tiempo el sionismo llevaría a una limpieza étnica contra la población judía en Europa. Así que Israel nació y ha sido siempre un proyecto colonizador. Después de que las Fuerzas Armadas sionistas lograron crear el Estado de Israel en 1947 y 48 a través de una campaña de terror y la limpieza étnica de 750.000 personas palestinas, los políticos israelíes, los primeros gobiernos de Israel, se negaron a crear unas fronteras oficiales para el Estado de Israel. ¿Por qué? Porque así pudieron ampliar las fronteras en cuanto tuvieron la oportunidad de hacerlo. Su ambición siempre fue así, desde el primer ministro israelí, David Ben-Gurion. Todos los primeros ministros desde entonces han estado de acuerdo con la idea de Eretz Israel. Eretz Israel se traduce como el Israel grande, y el concepto es de tener un Estado judío que va por lo menos desde el río Jordán hasta el mar Mediterráneo. Y todas supuestas procesos de paz, normalmente auspiciados por Estados Unidos, en que el gobierno de Israel haya participado, realmente no han sido más que un farol para entretener a la opinión pública internacional, mientras el gobierno israelí establecía lo que ellos llaman hechos sobre la tierra, sobre el terreno. Y aquí podemos ver el resultado de este proceso. Vemos la Palestina que el Imperio Británico invadió y ocupó en 1917. Vemos en 1946 los puntos blancos son las tierras que habían sido compradas por sionistas llegando a Palestina con la invitación del gobierno británico. 1947 las Naciones Unidas deciden por su propio pie crear dos estados, el estado verde para la población palestina. Como podéis ver, geográficamente es menos terreno para una población que era la mayoría aplastante, y no solamente eso, el pueblo que siempre había vivido en esa tierra, y lo que se creó en 1948, el Estado de Israel, lo que está en blanco en el penúltimo mapa,
y ahora lo que queda más o menos de territorio donde el pueblo palestino tiene supuestamente derecho a gobernarse. Y desde el 67, cuando Israel en la guerra de ese año ocupó tanto Jerusalén Este como Cisjordania como la Franja de Gaza, ha sido un proceso constante de expansión, de colonización de cada vez más tierra de los territorios ocupados. Primero fue la anexión oficial de Jerusalén Este como parte de un estado, de una ciudad única, la capital, según el gobierno israelí, del Estado de Israel. Luego, en 1997, con los acuerdos de Oslo, el gobierno de Israel tomó control de las llamadas Zona B y Zona C, que son gran parte de Cisjordania. Y luego, en 2002, el gobierno israelí empezó la construcción del llamado muro del apartheid, que efectivamente anexiona grandes cantidades de Cisjordania que quedan pegadas a la frontera con lo que se llama el Estado de Israel. Y de hecho, cuando gobiernos occidentales todavía hablan de la solución de dos estados, de volver a tener un estado israelí y otro estado palestino, como en el mapa del 67, se olvidan de un hecho muy incómodo. Cisjordania se ha convertido en un elemento esencial para la economía de Israel por un montón de razones, pero entre los más importantes son el hecho de que la mayoría de los recursos de agua subterránea están en Cisjordania y actualmente el Estado de Israel simplemente se lleva el agua de Cisjordania, que es algo fundamental para la economía. Y la otra cosa son los miles de millones de euros, de shekels, que el gobierno israelí ya ha invertido en el proceso de creación de colonias y todas las infraestructuras que sirven esos asentamientos. Igual puedes cambiar el diapo. Como parte de la estrategia de crear esta ciudad única, esta capital unificada de Jerusalén, el gobierno ha construido una cadena de 15 asentamientos muy grandes. Se ven los asentamientos en color morado, y esos asentamientos ahora tienen una población por encima de 250,000 colonos. Estamos hablando de personas judías que viven en territorio ocupado. ¿Por qué han ido esas personas a vivir ahí? Bueno, hay una minoría de ellos que van por razones ideológicas, son sionistas radicales muy convencidas que van, ellos dicen, para liberar el territorio de Eretz Israel. Son personas armadas y son personas muy peligrosas que tienen una ideología racista y son responsables por el asesinato de decenas y decenas de personas civiles en Cisjordania. Pero la mayoría de la población de estos asentamientos son personas traídas muchas veces de otros países.
Hemos conocido, por ejemplo, a personas que han venido del Perú, por ejemplo, para vivir en estos asentamientos y vienen traídos por un anzuelo que les cuelga delante el gobierno israelí. Son viviendas muy baratas, tienen servicios gratis y así la gente puede vivir en casas nuevas, en una ciudad nueva, eso sí, rodeada por torres de control y defensas militares, pero eso es algo que ha funcionado para atraer a toda esta población. Y para hacerles la vida más cómoda, para que, por ejemplo, estas personas pueden vivir en un asentamiento, pero trabajar en Tel Aviv, por ejemplo, el gobierno ha construido toda una red de carreteras y autopistas que son infraestructuras exclusivas para estos colonos. Una persona con placas palestinas en su coche no puede ni siquiera acceder a estas carreteras, pero permiten que una persona viviendo en uno de estos asentamientos puede llegar cómodamente en media hora al centro de Tel Aviv, que es como la capital económica del Estado de Israel. Y a la par de crear esta red de carreteras, el gobierno y el ayuntamiento de Jerusalén están construyendo un tranvía, lo llaman el tren ligero de Jerusalén. Y este tren, igual que la red de carreteras, está pensada y construida solamente para servir a la población de los asentamientos. No es el caso de que civiles palestinos no pueden subir a esta tranvía, pero no tiene paradas para servir a los barrios palestinos. Va desde Jerusalén Oeste, que es la ciudad israelí, y conecta directamente a los asentamientos. Y la construcción de estas líneas de tranvía implica la expropiación forzosa de propiedades palestinas y la demolición de casas. Y lo que se está creando con esta infraestructura no es un medio de transporte y comunicación, es al revés, un medio que divide aún más las poblaciones. Es un medio que rompe las comunidades palestinas físicamente y es un obstáculo más, aparte del muro del apartheid, aparte de los cientos y cientos de checkpoints que hacen la vida imposible a la población palestina. Esto es un obstáculo más. La multinacional francesa Veolia ganó el contrato para la construcción de la primera línea hace casi 20 años y estaba metido en este proyecto durante más de 10 años, pero una larga y al final exitosa campaña internacional de presión hizo que Veolia empezaba a perder cada vez más contratos en el resto del mundo. Entre los contratos que perdió en este periodo fue el contrato que tenía para las Viabesas aquí en Iruña. Y en 2015 la empresa decidió que ya no valía la pena su inversión en este proyecto y se retiró. Fue una de las victorias más sonadas de la campaña internacional BDS, boicot, desinversión y sanciones.
Luego, en 2019, CAF, la empresa vasca constructora de ferrocarriles, se metió en una nueva licitación auspiciada por el gobierno israelí para la ampliación de la primera línea, la línea roja que se ve ahí. Los puntos, donde está en puntos es donde va a haber una expansión de esa línea, y también para la construcción de una nueva línea, la línea verde, que va a ir al asentamiento de Gilón, que se ve ahí abajo, que Gilón no está siquiera en Jerusalén Este, ya está en Cisjordania. Y la participación de CAF en esta licitación fue muy difícil de entender desde un punto de vista comercial, no solamente porque había visto la experiencia de Veolia, que no fue para nada exitosa desde un punto de vista económico. Se calcula que Veolia perdió 20.000 millones de euros a través de su participación en el tren ligero. Pero no solamente eso, pero en la licitación otras empresas internacionales tan conocidas como Alstom, como Bombardier, como Sistra y como Siemens, todos se retiraron de esa licitación, y algunos hasta declararon públicamente que se habían retirado porque consideraban que el proyecto sería ilegal y por lo tanto era demasiado peligroso meterse ahí. No imaginamos que estas empresas estaban realmente preocupadas por el tema ético, pero sí por el tema comercial. Y sin embargo, CAF insistió R que R en seguir en la licitación, y además con un socio israelí, la constructora Shapir, que es una empresa que aparece junto con 120 otras empresas, la mayoría israelíes, en la base de datos de las Naciones Unidas de empresas identificadas como colaboradoras con la empresa ilegal de los asentamientos. O sea que estaba metiéndose con los ojos abiertos en un proyecto ilegal. Y Lucía hablará de esto en más detalle. Para terminar, la Corte Penal Internacional hace muy poco tiempo, hace semanas, anunció que había declarado su competencia para juzgar los crímenes de guerra en Cisjordania, la Franja de Gaza y Jerusalén Este. Hay que recordar que la construcción de asentamientos en territorios ocupados y la creación de una población colona en territorio ocupado se considera bajo el derecho internacional como un crimen de guerra. Entonces, la participación de CAF en este proyecto podría dejar al final a CAF retratada como una empresa colaboradora en crímenes de guerra. Y por lo tanto, siendo una empresa de aquí, de Euskal Herria, mucha gente de esta sociedad considera que tenemos una tarea, un deber para asegurar que esta situación no permanezca. Y Lucía va a hablar ahora sobre... Kaixo, arratsaldeon. Bueno, esta segunda parte de la charla la teníamos prevista hacerla en euskera. Antes, con lo que ha preguntado Txuri, no sé si hay alguien que no entiende o...
Vale, igual, bueno, cualquier duda, si no, al final de la charla podemos aclararla y abriremos un espacio. Bueno, Richardek esan bezala, kontestualizatzen gara kolonizazio prozesu batenez, non sionista ja urte asko daramatzaten Palestinar herria zapaltzen eta aurrera pausok ematen, eta egoera honetan kontekstualizatzen dugula kafen proiektu hau badela kolonizazio horretako beste pausu bat gehiago ez, eta pausu nahiko garrantzitsua gainera. Zati honetan pix bat azaldu nahi dugu hemen Euskal Herritikan proiektu honen aurren Richardek esan bezala gizarte zatien handi batek edo herrimugimendutatik proiektu hau gaitzetxe nahi dugu ez, eta azkeneko 2 urte horietan egin dugun ekintzak edo pixkoa garatuen prozesua azaldu nahiko genuke baita ere ez. Eta, hau hasi zen 2018 deitu zen, zabaldu zen kontratuaren proiektua ez, hau da, kafe sionistek orduan ireki zuten lehiaketa, eta hor ja, kafek izen emantzun momentutikan, hasi zian Gipuzkoalden eta gauzak mugitzen ez, gure gaitzespena ematearren herri bezala. Esan beharrik ez dago historikoki Euskal Herria beti izan dela Palestinarekin elkartasun handia izan duen herria ez, eta orduan ulergaitza egiten zion Euskal enpresa bat hemen proiektu honetan murgilduan liteken kolonizazio hori bultzatzen ez, eta konplizitate osoz, bai Eusko Jaurlaritzak akzio dauzkilako, hemen Nafar gobernutikan ere diru publikoa inbertitu da kafe enpresarako, Castejonen daukin enpresa dela medio, eta orduan, egoera honen aurren Euskal Herri bezala geldik ezin gara egon, eta nolabaiteko ekintza batzu garatu ditugu azken urtetan. Orduan, hau hasi zen 2018, ja kafek konkursoan parte hartu zuen momentun, eta pixkanaka, ja 2019 onartu zutenen kafek beste Shakir enpresakin batera eraikiko zula trenbia hau, hasi zen lehenbiziko mobilizazio hau izan zen Beasainen, ez, kafeek daukin sede nagusin. Gero 2019ko udan, Jezazpia izan zen, Hendaia, Irun, horituko zuten bezala, eta hor beste eredu sozial, politiko, mundu mailako beste gizarte eredu baten alde borrokan zeuden eragileen arten ere gai hau mahai gainen jarri zen, ez? Eta hor esan liteke izan zela kafeen kanpaina honen sorleku, Jezazpin parte hartzen zuten eragile desberdinan arten. Horren ondoren, Altsasun BDZ eta kanpainatikan parodia moduko batintzen, gaiak daukin bisibilizazio edo, gaiak daukin garrantzia emateko gizarten, ez? Ze esan bezala oso larria da enpresa honek lehen Richardek azaldu du modun garatzen nahi den politika, eta honen aurren beharrezkoa ikusten dugu mass mediak edo ematen ez dioten espazio hori herri mugimendutikan bisibilizatzea, ez? Orduan Euskal Herri mailan ekintza ezberdinak inez jonga. Saituko dut. Pixka prozesua azaltzearen, ez? Nola hasi ginen ekintza puntualak egiten. Zure tranbiak koloniak iratxa du. Eta hemen sortu zen BDZ eta plataformatikan kanpaina zehatz hau, ez? Kaf jaitsi zaitez Israelen apartheidaren trenetikan.
BDZ-ak trajektoria luzea daukio, eta baina esan behar da nazioarte mailan kafen kanpaina hau garatzen nahi dela herrialde desberdinetan, ez? Orduan ja, hau izan zen, ordizin eman zen otsailako 22, hau da, pasaden urteko otsailako 22, ja, kanpaina honekin hasi ginen. Hau izan zen kanpainan aurkezpena, ordizean. Gero, pandemia garaitan ere seitu genuen hitzaldi batzuk ematen, David Bondia Bartzelonako Unibertsitateko zuzenbide irakaslekin, Ali Samsonekin, BDZ-etako koordinadorakin, eta bueno, hitzaldi sorta batzuk antolatzen ibili ginen. Bai, gero manifestazio nazional bat ere intzen Beasainen, maiatzak 16, bueno, hemen kartelak. Esan beharra da, kanpainan hasieratikan emantzela pausoa bai langileekin hitz egiteko eta komite de enpresakin hitz egiteko, ez? Hasieran aurkeztu zenen KAF lehiaketa horretara enpresa komitetikan ere langileek hasi ziren mobilizatzen eta beran gaitzespena ematen enpresari, ez? Hau da, ikusten zuten KAFek momentu hontan, bai Europar Batasunen, bueno, Europa mailan eta orokorren, transporte publikon aldeko politika batzuk garatzen nahi dianen, aidenen ematen trenbian espansio bat, ez? Orokorren mundu mailan. Eta KAFek badauzkinen lizitazio pila bat mundu mailan etzela beharrezkoa proiektu honetan sartzea, ez? Orduan, KAF kanpaina honetatikan beti onduga langileekin edo harremanetan baitare. Eta beste aportazio batzuk izan dira baitare marrazkilari batzuk intziuztenak, hau esaterako edo Tasiok intzigun hau, gaurko karteleko izpide hartu duguna. Eta gero, BDZ-etatik ere esan, turra pasatu zenen Iruñetikan mobilizazio txiki batzuk ere ingen itula, gure gaitzespena emanez Israelek parte hartzen zulako herrialde bezala, ez? Turren, orduan. Beti ere, oain naiz eta kafen konkretatu gauden edo zentratuk, BDZ-etak bai gaudela lanen pixkoat Israelek bere aurpegia zuritzeko dauzkin mekanismon aurka, ez? Adibidez, hemendikan hilabete batera, adibide badugu turrekoa eta beste hemendikan hilabete batera nola Maiumana etorriko den arena Navarrarenara, ez? Maiumana bada talde, perkusio talde bat, dantzari talde bat, eta nola Israelek badauzki nolako mekanismo herramienta batzuk mundu mailan bere aurpegia zuritzeko eta perfil atsegin bat erakusteko, ez? Eta hemendikan BDZ-etatik aipatzeko hoien kontra edo badugula lan asko egiteko, ez? Eta hau zer da? Bai, gero ja hemen Katakraken antolatu genuen beste hitzaldi bat, sindikatu desberdinakin, ordezkarikin, eta hor parte hartu zuten LAB, ELA eta Komisiones Obreras, ez? LAB kontutan CGT, hori da, CGT, bai. Kontutan hartu behar dugu Beasain eta Irunen LAB dela indar sindikal garrantzitsuna, orduan guretza garrantzitsua zen beraiek hemen egotea, daukiten erantzunkizunagatik, ez? Hau izan zen hitzaldiko argazki batzuk. Eta hitzaldin ondoren, bai pentsatu zela nazio mailako elkarretaratze edo manifestazio bat itea, Gasteizen zen asmoa iteko, eta, COVID-agatikan ezin izan genunin, mino bai ingenula herrialdeka modu deszentralizatu baten, ez? Bai Bilbon, Donostin, Gasteizen eta Iruñen Gazteloen Parantzan elkartu ginen elkarretaratze baten, gero ikusiko itula irudi batzuk.
bueno, pixka kanpaina izan zen, Iruña mailan. Hau Berriozarren. Bale, hau izan zen, Iruñan ingenun elkarretaratze nazionala, jende bixente hurbildu zen. Eta hor izan genitun utxun, txalapartarik, dantzari palestinar batzuk ere bai. Eta ero aipatzekoa da, gu naiz eta Euskal Herritikan badugun erantzunkizun gehigarri batez, Euskal enpresa bat izanikan, mundu mailako kanpaina bat izaten nahi dela. Eta kanpaina hontan parte hartu dela Latinoamerikako herrialde, edo parte hartzen nahi diala ez, kaferi proiektua gutzi dezan, Latinoamerikako herrialde edo herri mugimendu batzuk, eta Noruegako, Europa mailan ere bai, eta hemen dugu Noruegako ferrokarrilen sindikatun adibide bat, bat indutela kanpainakin eta hori kaferi eskatzeko uzteko ez. Beste ekintzatako bat izan zen, edo guainikan litekena da, bedez eta plataformatikan, idatzik eskutitzak bidaliria dei jakintzian, dei masibok, ezak izan bat eskutitzia asko zituzten milaka eskutitz, herritarrak idatzeta zuzenen kafe enpresari proiektua bertan bera uzteko, ez? Orduan, kanpainan beste zati garrantzitsu bat izan da hori. Bale, eta hau da zuzenenan Jerusalem eta Zisjordanian, proiektu honetan garatzen nahi dian ekintza desberdinak, ez? Hemen Israeldarrak dira, ez? Boikot kanpaina hontan ere parte hartzen dutenak, ez? Boikot Baruti. Nola? Boikot Barutik da bere izena. Boikot Barutik. Bale. Hori da, horiek jadia trena eraikuntzako lehen fase hortan, zenbait ekimen india baita ere obra gelditzeko, ez? Hasi dira obretan eta israeldarrak burutu juzte boikot ekintza batzuk. Hori da, hemen dugu argazkia, iepa. Nola iozian, hori, katxarrei guztira, geldiarazi zuten obra goiz batez, eta, polizak atxilotu zituzten arte. Bale, eta gero gurekin seituz hemen hispanitate egunen ere, gaiakin seitu genuen, Berriozarren nintzen ekintza bat beste eragile batzukin batera, kaleri izenak aldatu geniten, eta hor ere karri nahi genuen hori, kafeen kanpaina. Hau da Kastejongoa, hori da Kastejongoa. Dela 2 aste baita ere Kastejonen elkartu ginen Trenasako gaian arira, jakingo duzuen bezala Trenasa bada kafe daukin beste adarretako bat, hemen Kastejonen dona, eta Trenasan egoera neko komplikatua da, leku aldaketa bat eman nahi da, enpresa mutu nahi da beste herrialde bat ere, edo hori da beraieri esaten ditena, eta orduan beraien langileen postuak erdiko lokando, ez? Guk ulertzen dugu honek ere kafeen logika berdinari seitzen dina, hau da, etekin kapitalak lehenestea, ez? Herrialde aldaketa honek batez ere merkagotuko dulako lana, eta orduan berakin ingenuen hitzaldia, maien gurua barkatu, interesgarria izan zen, ze Trenasan ere komisiones obrerako eta gure kanpainakin bat indute, ez? Hau da, ulertuz, ez dela beharrezkoa proiektu hau garatzea, hasteko gaina, Palestinako proiektu honek Trenasan ez du inongo eraginaik izango,
eta ikusiz ezin dela garatu giza eskubide guztiz urratuko itun proiektu bat ez, hau da, beti bezala bizitza atzen utzi eta etekin ekonomiko priorizatuko itun proiektu baten kontra. Orduan hau izan zen hitzaldi hori, Castejonen intakoa, bertan egon zen alkatea, Juanjo, eta Comisiones Obreras dela Castejongo sindikatu. Labekoa, etzen komisio, bale, hori da Labekoa. Bale, bueno, horiek dia, lehen aipatu bezala Maiumana etorriko denez, hemendikan ditugun pegatina batzuk, eta bixe, bueno, hau pixka eta azaltzeko azkeneko 2 urtetan indun trajektorea, ez? Ikusiz guk herritar bezala badugula ardura Euskaldun bezala baita ere presionatzeko eta Veoliako adibidea guregana ekarri nahi dula, ikusteko posible dela boikot kanpaina baten bidez baita ere enpresa bat presionatzea eta bertan bera uztea ez dulako konplize izan nahi, eta gutxio diru publikoa bideratuz dimentsioietako kolonizazio prozesu batera, ez? Orduan, patu nahi du baita ere lehen esan duana intziala hemen bueno, elkarretaratze desberdinak intzianen hau da Gasteizen burutu zuten elkarretaratzea. Palestina suntxitzea, lehenago ere zatitua, berriz ere zatitzea, eurentzako dena eta beste herri bat hiltzea, ta guk jarri behar aldugu, falta zitzaien hiltzea, tranbia baten helburua, berez dugu hurbiltzea, euren logikan logiko, da horrela ibiltzea, tabatzeko behar lukena, banatzeko eraikitzea, tabatzeko behar lukena, banatzeko eraikitzea. 70 urte eta zapalkuntzak darrai, koloniak lur lapurketak, urgabeziak ere bai, ta jaurlaritzak kokatu, gabe ez da horren etxai, kafek tranbia eraiki, eta zer pasako bai, Eusko Jaurlaritzak ditun, akzioak lasai, lasai, diru hori denona da, eta gurea ere bai, Palestinaren hilketan ez dugu konplize izan nahi, Palestinaren hilketan ez dugu konplize izan nahi. Bueno, honekin pixu bat Bueno, honekin gure kanpainan zati bat ekarri nahi genuen zuengana baita ere, ikusteko zertan gabiltzan, eta guaindikan aurretikan ere lan asko daukiula egiteko, eta hori animatzea baita ere, parte hartzea hori beti eta zabaltzea ez, ezagutzera ematea, bertatikan ikuitzen diun gai bat dela, gure goian dauden
politikok ere badutela ardura zuzena ez, eta arduragabek ere ideala jokatzen, gaiari behar duen lekua eman gabe, orduan zentzu hortan guk herritar bezala badaukiula lan asko. Eta ez dakizuk zoze gehitu nahi zo? Pues solo para mencionar que el viernes estuvimos en el Parlamento de Navarra aquí y hablando con todos los grupos políticos en la Comisión de Desarrollo Económico del Parlamento, porque el Gobierno de Navarra también está implicado en este tema a través de la subvención eran 7 millones de euros que dieron a CAF para desarrollar el negocio de autobuses limpios, autobuses eléctricos en Castejón. Y bueno, ya con los 7 millones de euros embolsados, trasladaron el trabajo a Polonia porque era más barato producir ahí. Entonces, con eso y la implicación del gobierno de la CAF directamente en la empresa a través de su participación en el accionariado, tenemos claro que nuestros elegidos, los políticos elegidos por nosotros tienen que responder a lo que está haciendo CAF, y hemos presentado una moción al Parlamento que por un lado exige que el Gobierno de Navarra haga todo lo posible para proteger el trabajo que queda en Trenasa, en Castejón, y por otro lado condenar la participación de CAF en este proyecto y que el Gobierno de Navarra también presione al Gobierno del Estado español para asegurar, eso es su deber, asegurar que las empresas españolas no violen el derecho internacional en cualquier parte del mundo en que estén operando. Vamos a ver si aprueban esta moción ahora. Había división de opinión entre los distintos grupos políticos, pero hasta cierto punto todos se ven obligados a reconocer la ilegalidad de lo que está haciendo CAF. Cuando le preguntaron a la consejera de Economía del gobierno en Vascongadas, su respuesta era: no podemos exigir a las empresas lo que no han sido capaces de arreglar los gobiernos. Eso fue la excusa que buscó la señora Tapia. En eso estamos. No sé si hay es un asunto complicado. La mesa redonda, la reunión que tuvimos con el alcalde de Castejón y con el representante del comité de empresa de Trenasa, fue muy interesante porque, claro, los trabajadores y las trabajadoras son como el eslabón más débil en toda la cadena esta que ha creado tanto la empresa misma, la dirección de CAF, los gobiernos aquí y el gobierno de Israel, porque es muy fácil para la empresa amenazar con el cierre de una fábrica
cuando saben perfectamente que CAF es una empresa que solamente en las últimas semanas se ha adjudicado contratos por un valor de miles de millones de euros. Y luego, con la excusa de la pandemia, dicen a sus trabajadores y a la sociedad en general: ¡ay, nuestra situación económica es fatal! Vamos a tener que cerrar. Ya han cerrado la fábrica de Bectia en Castejón con la excusa esta de la pandemia. Han amenazado con el cierre de Trenasa también con la misma excusa, y seguramente que estarán pidiendo ayudas públicas para salir del bache, cuando si uno lee en su página web la sección que tiene para sus accionistas, anuncia orgullosamente cada semana un contrato nuevo. Y de hecho, hablando con el representante del comité de empresa, él dijo que personalmente los trabajadores ahí no creen que vayan a cerrar la fábrica, porque tiene CAF una carga de trabajo más grande de lo que son capaces de realizar. Y además la fábrica en Castejón es un lugar más barato para producir trenes que en Beasain, porque los trabajadores de Beasain, siendo accionistas de la empresa, tienen más poder, y los trabajadores y las trabajadoras de Trenasa en Castejón son unos pobres empleados que reciben un sueldo más bajo. Entonces le interesa a CAF, pero no les importa usar la amenaza de cierre constantemente para meter miedo tanto a los y las trabajadoras como a la administración aquí. Sí. Pues voy a contestar en castellano, si no te importa, para que todo el mundo pueda entender. La pregunta era: ¿cómo va la construcción de la línea ahora, la extensión? Están en la extensión de la línea roja y avanza. La semana pasada, en la sesión en el Parlamento de Navarra, habló una mujer de una organización que se llama Grassroots Alcuds, que representa los intereses de las comunidades afectadas por el JLR, y dijo que el ayuntamiento y el gobierno de Israel han estado aprovechando el confinamiento impuesto por la pandemia para acelerar la construcción, porque no hay mucha gente en la calle. Es difícil, mucho más difícil protestar y resistir, y han estado aprovechando para avanzar más rápidamente con la construcción de la línea. Otro elemento complicado es que la campaña a nivel internacional, igual que la campaña que logró convencer a Veolia que sería mejor marcharse de este proyecto, a nivel internacional lo que se intenta conseguir es que CAF no gane contratos. Ahora mismo ha habido una acción en México, en la Ciudad de México, México DF. 60 organizaciones escribieron una carta a la alcaldesa de DF pidiendo que CAF no fuese ganador de un contrato para la construcción de vagones de metro. Y no sé si fue casualidad o no, pero
el día después de la publicación de esta carta, CAF se retiró de esa licitación. Y ahora mismo hay un contrato muy grande en el Reino Unido, bueno, en Inglaterra. El gobierno británico está licitando o está a punto de licitar un contrato para un tren de alta velocidad que va a conectar Londres con Birmingham, que es la segunda ciudad más grande de Inglaterra. Y hay una campaña muy importante para que CAF fuese excluida de ese concurso, y han recibido una opinión legal de que las autoridades británicas tienen derecho a excluir CAF por su participación en este proyecto. Vamos a ver si eso tiene si influye algo en la opinión del gobierno británico, porque el Partido Conservador, que ahora controla el gobierno, es famoso por hacer todo lo posible para ayudar al sionismo y proteger a los criminales de guerra israelíes de la justicia internacional. Pero desde aquí, internamente, la campaña dentro de Euskal Herria no es una campaña que busca que CAF no consiga contratos. Aquí la idea de la campaña es llegar a la opinión pública, tener conversaciones tanto con la opinión pública como la plantilla de las distintas fábricas de CAF y con las administraciones públicas y con la misma empresa. Hemos hablado varias veces por carta con la empresa, convencerles de la importancia de que CAF se retire de este proyecto para proteger su propia imagen, porque este año, por ejemplo, el año 2021 se ha declarado, es que sabes, la típica cosa que hace la Comisión Europea, la Unión Europea, les encanta nombrar años de esto, años del otro. Pues el año 2021 es el año del tren. Y la Unión Europea ha aprobado los fondos de recuperación y resiliencia, que son miles de millones, son 140 miles de millones de euros solamente para el Estado español, y cantidades parecidas para Italia y cantidades menores para todos los demás Estados miembros. Y una de las grandes prioridades para esta inversión va a ser esto es según lo que dice la Comisión Europea. Lo que se hace en la práctica será otro asunto, pero en el papel lo que dice y que una de las prioridades para gastar estos mega montones de dinero es precisamente la transición del transporte privado al transporte público, y sobre todo el transporte público cero emisiones. O sea que estamos hablando, y ya hay contratos multimillonarios licitadas por Deutsche Bahn en Alemania, por SNCF en Francia, por Renfe en el Estado español. Y decenas de municipios en Europa estarán contratando tanto tranvías como autobuses eléctricos y de hidrógeno, con todo este dinero que está a punto de llegar. Y hay muy pocas empresas tan bien situadas
para aprovecharse de todo este dinero que CAF, uno de los grandes constructores tanto de ferrocarriles como de autobuses limpios. Si hay alguna empresa capaz de salir aún más fuerte y más grande después de la pandemia, es precisamente CAF, junto igual con las empresas de energías renovables. Y sin embargo, el viernes en el Parlamento, la representante del Partido Socialista decía, no podemos pedir a CAF que salga de Jerusalén porque el futuro de la empresa depende del contrato del JLR. Estamos hablando de 500 millones de euros en un periodo de 15 años. El contrato que acaba de adjudicarse CAF en el Estado francés valía 2.000 millones de euros y hay muchos más. Casi todas las semanas se están ganando nuevos contratos, o sea que CAF no necesita el contrato en Jerusalén para garantizar el futuro del empleo, para nada. Y de hecho, nuestro argumento aquí es CAF se está arriesgando el futuro de la empresa y el futuro del empleo precisamente por su participación en este proyecto ilegal. Otra cosa que ha ocurrido hace poco, Amnistía Internacional y 30 organizaciones internacionales más, incluidas organizaciones sindicales, etcétera, presentaron un informe al Consejo de Derechos Humanos de la ONU pidiendo que CAF sea incluida en la lista, en la base de datos de empresas colaboradoras con la empresa ilegal de asentamientos en Cisjordania y Jerusalén Este. Y bueno, como su socio en este proyecto, Shapir, ya está en esta base de datos, vamos a decir que es bastante probable que CAF acabe también en esta lista negra de las Naciones Unidas y eso seguro que haría un daño casi, se podría decir, irreparable a su imagen internacional. Voy a contestar en castellano, ¿vale? Para que todo el mundo entienda. La cuestión es que, la pregunta es que LAB, siendo el sindicato mayoritario, por lo menos en Beasain e Irún, en Trenasa, ¿no? ¿Qué está haciendo el sindicato con todo esto? Es muy buena pregunta. Y es un tema complicado. Cuando antes de la adjudicación del contrato a CAF, el comité de empresa escribió una carta pública pidiendo a la dirección que se retirara del concurso. Y después de ganar el contrato, volvieron a escribir una carta exigiendo la retirada de la empresa de este proyecto ilegal. O sea que oficialmente el sindicato se posiciona con nosotros y en contra de la participación de la empresa en el proyecto de JLR. Pero la empresa decidió que la mayoría del trabajo para este proyecto se hiciera en una fábrica que tienen en Zaragoza
y los sindicatos mayoritarios en Zaragoza realmente no quieren saber nada del tema, hasta ahora por lo menos. Lab a nivel de acciones más concretas no ha hecho nada. O sea, que ellos dicen que si, sobre todo en estos momentos, que la plantilla está muy preocupada por el futuro de sus empleos, el futuro de la misma empresa. Hay que recordar que CAF es una empresa que tiene raíces bastante profundas, sobre todo en el Goierri, en la zona de Beasain. Tiene muchos trabajadores y trabajadoras y sus familias y las comunidades en general tienen una sensación de que es una empresa propia, es su empresa, ¿no? Y hay mucho orgullo por el éxito que ha tenido la empresa. Y entonces es complicado y Lab sobre todo se mantiene en una posición un poco, ¿sabes? Como con un pie en cada campo. Oficialmente están en contra, pero no quieren hacer nada concreto, ni siquiera paros simbólicos. ELA, que también es un sindicato importante en el comité de empresa, curiosamente o no curiosamente, es el sindicato que más activamente ha participado en esta campaña. Es un proceso de debate, de mantener la comunicación, y también hay que reconocer que, como dijo el representante del comité de empresa en Trenasa, que el trabajador y la trabajadora es como el eslabón más débil de toda la cadena. Y es cierto, es difícil realmente exigir todo a los trabajadores y las trabajadoras, porque ellos están entre la presión de la empresa y sobre todo en estos tiempos el peligro del desempleo. Y en eso estamos, pero por lo menos que los sindicatos de aquí se han posicionado públicamente en contra de la participación de la empresa en este proyecto ilegal es un paso adelante. Y cuando el comité de empresa publicó esta carta, salió en medios alrededor del mundo y la Autoridad Nacional Palestina escribió para agradecerles su gesto, etcétera. Pero para que CAF empiece a cambiar de criterio, parece que van a tener que perder contratos en otros países.